La Costa Rica a la que llegué a principios de los 40 con el propósito de pasar las vacaciones de verano era muy diferente a la de hoy. Si algún país llevaba un nombre equivocado era aquel. No solo era pobre, sino que muchos de sus habitantes vivían en la indigencia. La mitad de la población iba descalza. Era frecuente encontrar jóvenes adolescentes con los dientes totalmente podridos o sustituidos por dentaduras postizas. Muy raramente un peón iba a la escuela más allá del sexto grado. Muy pocos hogares rurales tenían agua corriente y mucho menos electricidad. Fuera de las ciudades no existía prácticamente el teléfono y casi todos los que vivían en el campo habían sido instalados por compañías privadas para su propio uso interno. Alrededor de casi todas las comunidades, los tugurios eran pozos de pobreza y enfermedad. Para la mayoría de los costarricenses, tener una cuenta corriente en un banco era inconcebible. Cuando llegué, la capital tenía unos 100.000 habitantes. Era una pequeña y soñolienta ciudad tropical con bugambilias moradas adheridas a cada poste y clavelones de hasta 10 pies de altura usados frecuentemente como cercas. Hacia todos los puntos cardinales se levantaban espectaculares montañas azules, a veces vestidas artísticamente con las nubes traídas por los vientos alisios. Existía todavía un minúsculo tranvía que recorría la avenida central, almacenes cuyos dueños conocían por su nombre a todos sus clientes y un sistema telefónico tan ineficiente que las oficinas contrataban a niños para que llevaran mensajes a pie, lo que resultaba más rápido que esperar hasta que la operadora de la central telefónica preguntara ¿qué número desea? Después de 2 semanas en la finca cafetalera, mi tía, mi tío y yo regresábamos a San José. En el apartado de correos había una carta de don Pepe en la que explicaba que estaba ocupado por el momento, pero que nos vería cuando todos volviésemos a la finca. Él enviaría, en uno de los camiones de su beneficio que recorrían café en nuestra zona, una nota diciendo qué día le sería conveniente para pasar a almorzar. Apreciaba nuestra oferta de hospitalidad, esperaba vernos pronto y quedaba sinceramente a nuestras órdenes. Éramos tan inseparables que tía Ernestina había dado a nuestra familia el nombre de los 3 mosqueteros. Yo no ansiaba la fraternidad tanto como ella, pero ella había deseado toda la vida tener una hija, y desde que aparecí, se las arregló para exigirme que desempeñara, quisiéralo o no, aquel papel. Sin embargo, desde el principio preví que nuestra relación no... voy a repetir eso. Éramos tan inseparables que tía Ernestina había dado a nuestra familia el nombre de los 3 mosqueteros. Yo no ansiaba la fraternidad tanto como ella, pero ella había deseado toda la vida tener una hija, y desde que aparecí, se las arregló para exigirme que desempeñara, quisiéralo o no, aquel papel. Sin embargo, desde el principio preví que nuestra relación no habría de ser paradisíaca, ya que me era imposible relacionarme bien con alguien que me ponía tan nerviosa. Tan pronto como ella entraba en mi habitación, la atmósfera comenzaba a ponerse tensa, y yo me preguntaba de qué humor se encontraba y si un ataque no era inminente. Pero, desde luego, nada de eso se mostraba en la superficie. Yo me sentía muy insegura como para discutir con ella asuntos de carácter personal, y es muy posible que ella se hubiera sorprendido al saber que yo le tenía miedo. En todo caso, como huésped en su hogar, sentía que por razones de cortesía debía exceder a sus deseos en casi todas las ocasiones. Ahora comenzábamos a participar en la vida social de la ciudad. Para hacerlo, yo tenía que tener la clase de ropa que ella consideraba adecuada, de manera que nuestras salidas de compra siempre terminaban cuando comprábamos vestidos que a ella le gustaban, pero que yo detestaba, o, en el mejor de los casos, encontraba tan solo marginalmente aceptables. Sus colores preferidos eran difusos y tendían al verde enfermizo o a un tono moribundo del morado, o, por el contrario, eran vestidos de una apariencia excesivamente sofisticada. Para mi gusto universitario, muchos de ellos me hacían parecer una tía solterona en una reunión de la iglesia, pero tenía que usarlos porque no disponía de otros. Pocas horas antes de nuestra primera cena formal, ella comenzó a explicarme cómo era la vida social en San José. «Encontrarás que es diferente de lo que eran en los Estados Unidos», dijo con aquel áspero tono de voz. «¿Cómo?» «Bueno, es más formal y las jóvenes son mucho menos libres». «¿Aún las jóvenes americanas?» «Sí, su reputación puede ser fácilmente arruinada». Aquello sonaba ominoso y muy fin de siècle. Y me pregunté qué le ocurría a una joven cuya reputación hubiera sido arruinada. Se tendría que hacer el harakiri, se convertiría en monja, nunca más sería invitada al Garden Club. Tienes que ser muy cuidadosa. Mientras hablaba, tía Ernestina caminaba de un lado a otro de la habitación, impulsada por unas piernas cortas y nudosas que se movían como pálidos pistones. Era una auténtica dama victoriana de la región triguera de los Estados Unidos, con el fondo rural de Kansas profundamente arraigado en su personalidad. Enhiesta, con el cabello echado hacia atrás en un moño sostenido en su lugar con horquillas de las que se ocupaba constantemente, conducía su carro Morris Minor por la ciudad, su sombrero floreado sólidamente montado sobre la cabeza, sus guantes blancos señalando la dirección equivocada. Doblaba a la izquierda después de haber indicado claramente que lo haría a la derecha, y viceversa. Dado que su estatura no superaba el 1,56 m, siempre usaba tacones altos, aún dentro de la casa mientras desempeñaba su papel de Hausfrau. El sonido de los tacones sobre los pisos sin alfombra, que, encerados y pulidos cada día, eran la parte más bella de la casa, indicaba su estado de ánimo. Si el taconeo era rápido, ella estaba agitada. Si se retardaba un poco, entonces se hallaba en un inusual estado de relajamiento.
Ahora finalizaba su discurso diciendo: «Esta noche verás cómo se comporta cada uno». La casa, rodeada por un jardín de estilo inglés, era una extraña mezcla de Inglaterra de antaño y la Hispanoamérica colonial. Un ancho corredor sombreado por majestuosas palmeras intercaladas de matas de café y de naranja rodeaban la mansión. En las mesas del vestíbulo había copias de The Tatler y The Illustrated London News. En una esquina habían libros de música dispersos cerca de un enorme piano en cuyo atril estaba abierta la partitura del Vals de la Vida Alegre. Por doquiera, en grandes macetas, se veían plantas tropicales de gran colorido, que agregaban una nota exótica, la más inglesa, a las habitaciones. Pero lo que más llamó mi atención fueron las fotografías de familia. Habían docenas de ellas, todas en marcos plateados. En algunas figuraban damas con vestidos acinturados y sombreros de plumas de los años 90 del siglo pasado, y en las otras aparecían caballeros bigotudos, en uniformes militares, haciendo guardia en el paso Khaybar. Había una de un cazador en África Oriental, el viejo tío Nigel, usted sabe, querida, con el pie sobre la espada de un león abatido y uno o dos sobrinos en uniforme de la Real Fuerza Aérea, que subían o bajaban de sus aviones de combate, pues la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno curso. Yo estaba encantada, era todo tan mundano, tan europeo, que se sentía como Alabama se alejaba a pasos agigantados. Desde luego, nosotros nos habíamos ataviado para la cena. En la casa de los Lyon siempre se recibían formalmente. De hecho, la familia se arreglaba aún cuando no hubieran visitas. Sentían que en las colonias había que mantener la forma, o de lo contrario se comenzaba a hacer concesiones y se terminaba siendo como los nativos. Quizá era por eso que todavía servían delicados emparedados de pepino con el té cada tarde a las 4, y tenían empleadas jamaiquinas que hablaban inglés en lugar de español. Una de estas, cubierta por un turbante y vestida con una nagua que le llegaba hasta el suelo, apareció en la puerta de la sala donde tomábamos una bebida antes de la cena, y entonó de manera majestuosa: «Señora, está servido». Fue durante esa cena en la casa de los Lyon cuando escuché por primera vez el nombre del líder comunista Manuel Mora. Dos de los invitados eran representantes de grandes corporaciones norteamericanas. Uno tenía su propia empresa y todos eran realmente adinerados. Ninguno de ellos encontraba razones para cambiar la forma en la que estaba organizada la sociedad. Pero todos coincidían en el que el presidente Calderón Guardia era un desastre. «Me temo que la corrupción ha crecido mucho», dijo Alex Murray, un ingeniero inglés, dueño de una importante empresa cafetalera. «Mi administrador fue la semana pasada a sacar un permiso para importar un poco de maquinaria y tuvo que comprar a alguien en el Ministerio de Hacienda. Eso no ocurría antes». Más tarde, cuando los invitados se habían despedido, mi enciclopedia, tío Vaino, me contó algunos detalles acerca de Mora. Es el líder del Partido Comunista local. Cree sinceramente que el sistema capitalista ha fallado y que la Segunda Guerra Mundial lo ha sacado de la ola de desempleo provocada por la depresión de 1929. Asegura que, en vez del crecimiento a cualquier costo, debemos intentar otra cosa. Después de haber pasado algún tiempo en la Unión Soviética, considera que el comunismo tiene la respuesta. El desapasionamiento del tío Bynum con respecto a casi todas las cosas me sorprendía con frecuencia. Era un banquero canadiense poseído por las actitudes de un financista de Londres, hasta el punto de parecerlo en el atuendo. Traje de 3 piezas siempre bien planchado, reloj de leotina cruzado sobre su vientre plano, anteojos con aro metálico, un oscuro bigote cuidadosamente recortado y el fino paraguas negro con previsión ante la inevitable lluvia tropical. Pero a pesar de su profundo conservadurismo político y económico, podía hacer comentarios sobre Manuel Mora con una calma que en aquel tiempo muy pocos lograban mantener. Desde luego, Tío Vaino consideraba a Manuel Mora totalmente equivocado en sus conclusiones, pero en ningún momento llegó a sugerir que al líder comunista había que exiliarlo o obligarlo a mantenerse callado. Más bien opinaba que, mientras todas las agrupaciones políticas se mantuvieran dispuestas a hablar entre ellas, tal vez sería posible persuadir a los comunistas de que cambiaran su posición. La cena estaba a punto de terminar. Frente a mí, en la pared, podía ver las sendas fotográficas del rey Jorge VI y de la reina María. Justo antes de que las damas abandonásemos el salón para que los hombres quedaran en libertad de dedicarse al brandy y los cigarros, el anfitrión se puso de pie, se volvió a hacer las fotos y levantó su copa. Desorientada, me levanté precipitadamente apenas a tiempo para escuchar a todos decir con reverencia: «El rey». Parecía el clímax adecuado para mi primera incursión en un meloso y sofisticado nuevo mundo. Con el paso de las semanas, con mis salidas cada vez que me hallaba en San José, fui descubriendo que no sabía nada acerca de la vida social en una pequeña comunidad. Había crecido en Birmingham, una ciudad relativamente grande, y me resultaba muy duro adaptarme a un país en el que el faro que guiaba el comportamiento en sociedad era el qué dirán de los vecinos. Aprendí rápidamente que siempre tenían mucho que decir, y a todo a quien encontraran en el camino, o a quien pudieran llamar por teléfono. Y es que por aquel tiempo la sociedad consistía en una pequeña élite cuyos miembros estaban relacionados entre sí por parentesco natural o político, y eran conocidos por los mismos miembros de las colonias norteamericana y británica. Yo pertenecía a este último grupo porque mi tía y mi tío se veían a sí mismos como las columnas de la colonia británica. Desde su llegada a Costa Rica, en la década de los 20, Bynum Long había estado en la cabeza de la agencia del Royal Bank de Canadá. En el momento de mi aparición en Costa Rica, el tío se había retirado del banco y había comprado la no muy pujante finca de café en la que habíamos pasado las 2 semanas precedentes.
No obstante, todo el mundo lo trataba con suma cortesía, pues se presumía que conservaba gran influencia frente a la administración del banco, y por lo tanto tendría algo que decir en cuanto a quienes podían ser sujetos de crédito. Cualesquiera que fueran sus variados orígenes, los grupos anglosajones tenían algo en común: se consideraban superiores. No por razones de riqueza, cultura o conocimiento, y menos a causa de su dominio del idioma español, pues la mayor parte de ellos, no importaba cuántos años hubieran vivido en América Latina, difícilmente podían decir buenos días. En realidad, en cuanto a la lengua, su actitud era: si quiere hablar conmigo, que aprenda inglés. No, los gringos no tenían que explicar o justificar nada ante nadie, eran simplemente superiores. Tenían ojos azules, piel clara y su lengua materna era el inglés. Por otra parte, venían de países que financiaban la producción local y eran los mercados en los que esa producción se vendía, países que suministraban la tecnología y el poder militar de una gran parte del mundo. Como era bien sabido, solo los seres superiores podían sobrellevar la gran responsabilidad que caía sobre las espaldas del hombre blanco. Si bien es cierto que los demás gringos no vivían en el esplendor de la familia Lyon, no se requería tener ingresos enormes para vivir con cierta holgura. Las empleadas domésticas devengaban bajos sueldos y eran despiadadamente explotadas. Por lo general se trataba de muchachas venidas de áreas rurales que consideraban mejor trabajar 10 horas diarias dentro de una casa que recolectar café en el campo. Y como no existía una legislación que las protegiera, se les pagaba tan poco como fuera posible. Además, muchas de ellas eran madres solteras. Criadas en las costumbres católicas de esa época, los jóvenes del país no habían oído hablar de la educación sexual y no conocían los métodos anticonceptivos. Con mucha frecuencia, después del breve encuentro de la noche, la muchacha y esta mujer adulta resultaba embarazada y, según el escenario clásico, el hombre desaparecía. En consecuencia, se consideraba afortunada de tener un techo ajeno sobre la cabeza y la de su hijo, sin importarle cuánto recibiera de sueldo. Era imposible para mí imaginar en ese entonces que 30 años después, quien sería mi yerno, Danilo Jiménez Vega, en su condición de ministro de Trabajo, promovería la legislación destinada a fijar las condiciones de jornada laboral, salarios y seguros sociales que protegerían a las empleadas domésticas y a los saloneros. Poco después de haber llegado a Costa Rica, mi tío me llevó al country club a jugar tenis. Él usaba ropa blanca y se sintió desconcertado cuando aparecí con calzones cortos a rayas rojas y camisa también roja. No fue sino más tarde cuando me enteré que la gente bien debía vestir solamente ropa blanca, la cual sería lavada a mano por las empleadas, ya que las máquinas lavadoras eran prácticamente desconocidas. Aquel día ocurrió también mi primer encuentro con el recogedor de bolas. De unos 10 años, descalzo, con la apariencia de tener hambre, se paró detrás de mí unos pocos pies más allá de la línea de fondo. Yo no sabía qué hacía ahí y me sentí demasiado confundida como para preguntar. Sin embargo, en cuanto pedí la primera bola, tuve claro cuál era su papel. Además de ir a recogerla, y la voz de mi tío me detuvo. Deja que él la recoja, para eso está ahí. Me detuve, aunque ello me parecía incongruente. Si el propósito de practicar tenis era hacer ejercicio, que una parte de ese ejercicio lo hiciera otra persona significaba quitarle al juego la diversión. Pero aquello era otra parte de la gran responsabilidad del hombre blanco, además de ignorar al recogedor de bolas cuando, más tarde, después de que el sol se volviera demasiado caliente, nos trajeran jugo de naranja helado. En la sociedad colonial, la vida de las mujeres podía ser físicamente y mentalmente deletérea. Los salarios de los sirvientes eran muy bajos y el clima benigno. Las mujeres no trabajaban fuera de la casa y tenían muy poco con qué entretenerse o pasar el tiempo. De modo que una gran parte de ese tiempo se dedicaba a buscar algo que hacer. Una de las cosas que hacíamos era ir a la estación de ferrocarril a despedir a los conocidos. Hasta el último de sus días, tía Ernestine conservó su alma prusiana, inflexible, autoritaria y sin sentido del humor, y cuando a la hora del desayuno anunciaba cuáles iban a ser las actividades del día, nadie osaba siquiera pensar en contradecirla. De acuerdo con la forma, mi tía anunció cierta mañana que iríamos a la estación a decirle adiós a la señora Harrington, quien partía de viaje a Inglaterra. Así que a las 10 en punto nos presentamos en la estación apropiadamente vestidas. Desde la perspectiva de la actual época de los zapatos tenis, los pantalones ajustados y las camisetas de punto, resulta difícil hacernos una idea de lo que era nuestro esplendor sartorial. Yo tenía que usar tacones altos, un sombrero negro de paja con un minúsculo velo, vestido de seda floreado en blanco y negro y guantes blancos. Todo porque para mi tía y para todas sus coetáneas existían ciertas reglas inflexibles sobre la vestimenta, tan invariables como las leyes de los medos y los persas, y una de esas leyes disponía que los guantes blancos eran de rigor. Así pues, a las 10 en punto de la mañana, listas y a la estación. Para una norteamericana acostumbrada a la idea de que lo más grande es lo mejor, la estación del Atlántico parecía un edificio victoriano en miniatura, construido para que los niños jugaran con él. Tenía chambrana metálica como adorno en el borde del techo, piso de azulejos blancos y cafés, y alineadas frente a la enrejada venta de etiquetes, unas 6 o 7 bancas de madera en cada una de las cuales se podían acomodar 3 personas. El tren, a su vez, hacía juego con la estación. La fila de estrechos vagones esperaba junto a la plataforma de abordaje, la mayoría de los asientos ya ocupados. El tío Vaino me preguntó si algo me parecía conocido y yo le contesté en aquel acto que aquel era el mismo tren en el que habíamos viajado desde Puerto Limón el día de mi llegada a Costa Rica. Finalmente llegó el momento de la partida. La señora Harrington, majestuosa dentro de su traje azul oscuro con el correspondiente sombrero, repartió apretones de mano, se aferró a su parasol y a su grande y abultada cartera y se subió al tren.
Todos la despedían agitando las manos al aire, al tiempo que le prometíamos escribirle y cuidar de sus flores. Mientras tanto, los mendigos tiraban de nuestras mangas pidiéndonos una limosna, y los niños pequeños trataban de vendernos cajas de goma de mascar y cigarros sueltos que manoseaban cuidadosamente entre sus dedos mugrientos. Inclinándose fuera del vagón de cola, el guardavía le hizo un signo cabalístico al maquinista. El pequeño tren vaciló por un momento, aspiró profundamente, contrajo sus músculos y, al parecer tentativamente, comenzó a avanzar con lentitud. En aquellos días, casi todo el mundo viajaba por mar. Se salía de San José en tren, se llegaba a la costa atlántica para tomar ahí el barco y luego se descansaba durante 8 o 10 días que se pasarían a bordo, y lo mismo al regreso, lo cual significaba que cualquier viaje que valiera la pena debía durar 2 o 3 meses y por lo tanto la separación de los amigos y los familiares podía ser algo prolongada. En cierta oportunidad, la despedida de alguien ocurrió un domingo, por lo que mi tía y mi tío decidieron llevarme a ver la misa de tropa. Aunque mis parientes no eran católicos, eran devotos cientistas cristianos, estaban decididos a lograr que yo participara tanto como fuera posible en la vida del país, y la misa de tropa era algo digno de verse. Desde el centro de la calle, previamente cerrada al tránsito de vehículos, vimos como un cuerpo del ejército encabezado por tambor y corneta subía la escalinata de la Catedral Metropolitana y recorría la nave central para detenerse a escasa distancia del altar. El oficial que marchaba al frente se volvía elegantemente, encaraba a la tropa suya y de Dios y daba un rápido orden. Los soldados ensayaban 1 o 2 movimientos caprichosos y entonces las culetas de sus rifles golpeaban el piso del mosaico con un ensordecedor golpeteo de madera y metal. Otra orden y los rifles descansaban en un santiamén sobre los rígidos hombros de los soldados. Estos presentaban armas a Dios, al tiempo que el tambor dejaba escapar un elegante redoble militar y las trompetas estallaban en un agudo himno de alabanza. El efecto era aturdidor. Dentro de la silenciosa catedral, la música militar y el martilleo de las armas nos provocaban una emoción exacerbada por el aire impregnado de incienso, la luz de los vitrales y la imagen del Príncipe de la Paz acunado por la Virgen María. Inútil decir que la congregación disfrutaba de la misa de tropa, pues rompía con la rutina de arrodillarse y ponerse de pie y de escuchar al sacerdote diciéndoles que cesaran aquellos adorables pecados si no deseaban terminar ardiendo en el infierno. Y de pronto, tan súbitamente como había empezado, la música cesó. El oficial taconeó hasta el frente de su tropa, voció nuevamente sus órdenes y las pesadas botas militares crujieron mientras la columna marchaba ruidosamente a lo largo de la nave y salía al aire libre. Tan pronto como el silencio volvió a la catedral, el sacerdote subió al púlpito y levantó su mano para trazar el signo de la cruz sobre nuestras cabezas inclinadas y bendecirnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al salir a la calle, tío Bainol dijo: «Es para eso que a los costarricenses les gusta usar sus fuerzas armadas, para presentar armas ante Dios». Iniciamos entonces un paseo a lo largo de la avenida central, la principal arteria de la ciudad. Como San José era una ciudad tan pequeña, la gente bien conocía a todo el que era alguien, y a la mayoría de ellos los veíamos todos los días cuando salíamos. En realidad, esa era una de las razones que teníamos para salir, encontrarnos con todo el mundo. Si alguno de ellos tenía hijas solteras, las muchachas eran protegidas como si fuera mercadería en venta. Y hasta cierto punto lo eran. Si se casaban, y especialmente si se casaban bien, se les cuidaba hasta su muerte, y la familia derivaba de ello beneficios marginales. Pero si no hallaban un marido, se convertía en una carga para los parientes y después para los descendientes de estos hasta el final de sus días. A la hora de escoger una esposa, los hombres buscaban no solo inteligencia, habilidad, encanto y ojalá riqueza, por sobre todo buscaban la pureza. Ella tenía que ser intocada, y la familia se cuidaba de que ella permaneciera así. A las muchachas no se les permitía estar solas con hombres antes de que el compromiso fuera anunciado, lo que ocurría a veces cuando la adolescente tenía más de 16 años de edad. Hasta aquel momento, las hijas andaban siempre acompañadas por alguien de la familia de ella o de la familia de él, y no importaba quién fuera tal acompañante. Simplemente tenía que haber en las cercanías un cuerpo todavía capaz de respirar y presuntamente capaz de ver lo suficiente como para informarle a mamá y a papá si había ocurrido algo impropio. Ese personaje llevaba el nombre de chaperón. Una vez pasadas las nupcias e iniciada la venida de los niños, se producía en el hogar una estricta división de labores. Él proporcionaba el dinero y ella era reina suprema de la casa. Los hombres verdaderos nunca lavaban el auto, cortaban la hierba o sacaban la basura. El chofer, el jardinero o la criada lo hacían. En realidad, los hombres verdaderos ni siquiera cargaban un paquete en la calle, pues eso se consideraba poco varonil. Además, no era necesario hacerlo porque siempre se disponía de niños, los hijos de los pobres, que necesitaban ganarse unos centavos acarreando los paquetes del señor, ya fuera hasta la casa o hasta el auto. Y en lo que se refería a los pequeños, un hombre podía ser considerado un buen padre aun cuando no tuviera nada que ver con sus hijos en cuestiones prácticas. Es decir, nunca les lavaba las manos, ni los alimentaba, ni los llevaba a la cama, ni los bañaba, ni les cambiaba las mantillas, ni les enseñaba a usar la vacinilla. En muchos casos no hacían nada por ellos, excepto llevarlos de paseo los domingos en la mañana, después de que los pequeños habían sido bañados y hermosamente vestidos, hasta el parque, donde se encontraban con sus amigos y discutían de política mientras los hijos jugaban en los senderos, lo más lejos posible para que no interrumpieran la conversación de los mayores. Yo, desde luego, no lo sabía para entonces, pero pocas semanas después de mi llegada, las costumbres de Costa Rica comenzarían a incidir sobre mi vida social.
Pronto habría de experimentar la mirada vigilante del hermano mayor, en la persona del pequeño sobrino.